Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Con Matías vamos a presentar el taller Avisos de fuga, cuerpos y clasificación, procesamiento textual, NR y lectura crítica del archivo histórico, que es parte de un proyecto más grande que sigue en desarrollo, que es Se ha perdido un cholito, construcción de categorías biométricas a partir de los avisos de fuga, Lima 1841 a 1912, un análisis desde la ciencia de datos y las humanidades digitales. El proyecto está dirigido por los profesores José Ragas y Gabriela Regada, quienes presentan son Diego Salazar y Matías Valenzuela. Y también mencionamos al resto de los ayudantes del equipo, que no pueden estar hoy día, pero son María Cárdenas, Sofía Roldán y Montserrat Santis. Vale, primero vamos a dar todo el contexto. Primero voy a dar una pequeña ruta de la presentación. Eh, Primero vamos a hacer un contexto histórico para explicar bien de qué estamos hablando, porque hay que situarse un poco en el contexto. ¿Qué son los avisos de fuga? ¿De quiénes hablan los avisos de fuga? ¿Y cuáles son las variables con las que nosotros tuvimos que trabajar? Y también preguntarnos qué le queríamos preguntar digamos, a la fuente histórica y cómo podíamos utilizar la ciencia de datos para responder estas preguntas. Luego pasaremos a algunos de los resultados más generales sobre los rasgos físicos, la edad, el origen, las circunstancias de las desapariciones o de los escapes. Ahí podemos problematizar qué significa eso y cómo lo podemos pensar. De los cholitos. Luego Matías hará una demostración eh, de NR, regex y agregación, que son todas técnicas que se ocuparon para la limpieza o la estandarización de los textos. Y luego una pequeña interpretación eh, sobre los resultados, qué pueden significar, cómo hay que verlos más específicamente, porque como pregunta central tenemos dos que atraviesan la investigación que hicimos, que en realidad no son tan fáciles porque era difícil pretender tener resultados súper concretos, incluso cuando los resultados basados en los programas que usamos em, tienen la impresión de ser bastante concretos, ¿cierto? O sea, uno ingresa un dato, te podemos hacer eh, eh, un análisis estadístico bastante amplio y tener respuestas muy elaboradas, pero después de eso viene la interpretación. Y eso es lo que ya se hace más difícil cuando pensamos que detrás de todo el procesamiento que hacemos, estamos hablando de avisos que son escritos por personas, que hay sesgos, que tienen ambigüedades y que hay puntos ciegos que realmente no podemos ver. Entonces, las preguntas centrales que nos hicimos, primero son más generalmente qué revelan los avisos sobre la manera en que se describían, identificaban y ordenaban los cuerpos infantiles en Lima, de los choritos, y después cómo deben interpretarse estos datos. Entonces, el enfoque que también le queremos dar a esta presentación al taller es de la forma en cómo las humanidades digitales, la historiografía y las ciencias de datos pueden trabajar en conjunto, pero también las formas y que en un proyecto como este podemos preguntarnos sobre em, ¿cómo decirlo? Sobre no los peligros, sobre las consideraciones que uno debe tener en cuenta que quizá uno no pensaba que podía tener antes de empezar un trabajo como este. Y la promesa del taller más específicamente será pasar de texto plano a un análisis replicable en Python. Bueno, entonces, primero el corpus y cómo se procesa, el contexto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los avisos de fuga? Estamos trabajando en la Lima del siglo XIX, más o menos en 1858 son los años, es el año en el que estamos trabajando, un par de años más, un par de años menos. Em, Tenemos que en un diario en Lima, y en varios diarios de Lima, se hacen avisos en la parte de los avisos de los diarios, avisos de que se perdió un cholito o se perdió un niño. Y ahí Sofía, que no puede estar con nosotros hoy día, pero en su magíster ella estudia más el tema de los cholitos y ella nos ayudó mucho a entender el contexto de lo primero, quién es un cholito?
Hay varias interpretaciones, pero generalmente se acepta que un cholito es un niño indígena de la sierra peruana que llega de una u otra forma, ahí también están las ambigüedades que podemos encontrar en los avisos, eh, a Lima para trabajar, sí, generalmente domésticamente. Puede, o sea, queda la incertidumbre de si ese niño fue sustraído, si también puede ser que lo mandaban sus padres para tener una mejor vida en Lima, podía ser simplemente desconocido su origen, como suele pasar. Entonces estos niños trabajaban en Lima, en la Lima republicana, en un momento en que la esclavitud ya estaba abolida, pero en muchos casos estos niños, estos chelitos, podían ser sujetos de básicamente servidumbre. Entonces, cuando estos niños se perdían, eran sustraídos o se escapaban, sus amos, los dueños de las casas en las que residían sus patrones, ponían avisos en el diario con la intención de recuperarlos. Entonces, estos avisos contienen descripciones del cholito o del muchacho o del niño, que generalmente incluyen características como, y ahí vamos a hablar de cómo nosotros elegimos qué poner como variable para hacer el análisis, eh, que eran las que más nos interesaban, las que más nos interesaban básicamente eran las características físicas y las sociales. Entonces, en características físicas, eh, habían descripciones del color de piel que eran variadas. Generalmente había un cruce entre lo que podemos hablar de color de piel con una etiqueta social o una condición social, porque realmente a los cholitos los podían describir en estos avisos eh, como cholito de piel peruana o cholito de piel blanca o oscura o trigueña. Entonces podemos ver que hay un cruce entre que el cholito es, o a veces solamente decía cholito, entonces podía ser tanto una etiqueta social o una descriptor de una condición social, tanto como un color de piel. Entonces eso se vuelve un poco borroso. Pero generalmente habían descripciones del color de piel, de su rostro, o sea, tenía una nariz chata, dicen mucho, aguileña, una frente ancha, una frente angosta. También mucho sobre el cabello, la complexión y la estatura de los niños. Después de eso tenemos datos contextuales, la edad, su nombre, el origen, a veces, no muchas veces, pero a veces se mencionaba de dónde venían, si es que se sabía, de, no sé, de Jauja, de Huancayo, de Arequipa, y el idioma, que también muchos de estos niños no hablaban español, y eso es algo que se menciona en el aviso. También algunas cosas que podemos discernir de los avisos es que dicen de repente la hora de fuga, cuándo se fugaron, en la mañana, en la noche, a veces incluso durante procesiones y fiestas. Las prendas que llevaban encima, su ropa, que es lo que más se repite, y objetos robados, si es que lo hacían. A veces los cholitos cuando se escapaban se robaban las joyas o los cubiertos. Em, y bueno, y las etiquetas sociales que ya podemos hablar, que era cholito, que también de repente hay un cruce entre lo que es la condición social y el color de piel. Em, Sí, a veces no es cholito, sino indígena, o le dicen mestizo, o le dicen cholito color mestizo, trigueño o muchacho. Ahí tenemos un debate con el equipo sobre qué significará muchacho, porque eso también puede tener otra connotación, sobre todo si entendemos que generalmente los cholitos eran niños de 5 a 14 años, pero a veces en los avisos hay niños o ya hasta adultos de mucha más edad. Entonces, cuando los llaman muchachos, ahí no queda tan claro de de qué condición están hablando, si es un cholito o no. Entonces, estas variables nosotros las pusimos en un Excel para ordenarlas, ¿cierto? Para después poder procesarlas. Entonces, ahí, claro, sería una cosa pensar que nosotros vamos a tener todas estas características, las vamos a pasar y después vamos a tener un resultado concreto que nos pueda hablar sobre eh, la composición racial, entre comillas, en realidad étnica, de estos niños, sus orígenes, sus condiciones, pero en realidad esto es más difícil de lo que parece, o no más difícil, pero hay que tratarlo con más delicadeza y respeto al contexto de la época, como después hablaremos en la interpretación. Pero de momento, para efectos de este taller,
Le voy a dar la palabra a Matías para que nos explique más específicamente cómo es que se procesaron estos datos y con qué técnicas. Sí, bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue la parte de digitalizar y cargar todos los datos en archivos de código y eso mismo el uso de las herramientas de Python que nos otorga para primeramente colocar todo el texto en un data frame, ya esto usando pandas, y también asimismo para tratar de procesar el texto y los patrones que pueden tener, además de todo el hecho de las propias características del lenguaje español, como pueden ser los tildes y también la diferencia en las palabras que pueden existir, en ese sentido de también el uso de las mayúsculas o similar usando regex. Después de eso usamos estas librerías para esto de el NER, que es básicamente el reconocimiento de las entidades que pueden existir en el texto. Y luego también para poder ya una especie de congregar ciertos resultados, utilizamos librerías para poder graficar ciertos, ciertas características que encontramos y también asimismo dar cuenta de qué palabras se van repitiendo más en todos los avisos y también asimismo según la división, ya sea de palabras de tipo sustantivo, adjetivo y así. Después de ello, también en ese mismo sentido está el hecho de la limpieza textual que se tuvo que hacer para todos los avisos y junto a ello también luego el propio uso del NER y todas las reglas que esto supone y también asimismo cómo cómo fuimos analizando todo este hecho de las entidades y qué entidades aparecían en específico para luego también ir viendo esto de la normalización y el hecho de cómo eh, cómo uno puede tratar de congregar todas estas características que hemos ido encontrando y eso mismo, a partir de esta normalización, luego ir pues haciendo todas las tablas y gráficos que dan cuenta de ciertas estadísticas que podemos hallar a partir de estos textos y al final de todo, siempre tener en cuenta que todos estos datos deben leerse a partir de una mirada histórica y también con todo lo que conlleva que el mismo aviso haya sido escrito con cierta motivación para que pueda ser más o menos destacado según lo que consideraba la persona que escribía el mismo aviso. Entonces, por eso mismo, también como problemas de entre todo este texto histórico, está el hecho de que el lenguaje en bastantes ocasiones era bastante variable, en el sentido de qué palabras se usaron específicamente para describir a las personas en estos avisos. Y también en muchos casos también podemos decir de avisos muy abreviados, donde se contaba en ya no más de 50 o 100 palabras toda la información contextual sobre una persona para poder encontrarla. Esto mismo que habló Diego sobre lo de la ambigüedad que se tienen con términos de muchacho o muchacha, en donde no podemos distinguir tan claramente a qué correspondía el aviso de la persona, y por eso mismo se puede hablar de que los nombres y las categorías no siempre eran inequívocos, en el sentido de que uno no podía distinguir tan claramente las diferencias entre las palabras, y también en ese mismo sentido, otro hecho que pasó en bastantes avisos era que el mismo aviso podía reescribirse con algunos cambios a posteriori y eso mismo tratar de distinguir como que tantas personas distintas aparecen en todos estos avisos. Ahora pasemos a la siguiente Sí, parte. tú avísame cuando pase Sí, diapositiva. Claro. sí, ahora, en donde primeramente le voy a explicar algunos resultados principales de cómo se escriben estos cuerpos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta descripción se hace a partir de lo que la persona consideraba importante para llegar a reconocer a la persona, y por eso mismo todos estos resultados deben tomarse con mucho cuidado, porque en primer lugar, no todos los avisos contenían la misma descripción, y por ello mismo eh, hay ciertos casos donde podemos decir de que cierta categoría se repitió más debido a que esta era más útil para llegar a poder identificar a la persona. Un ejemplo de esto último es el hecho de que en todos los avisos de que tenían una cierta descripción de la complexión del cholito, encontramos que alrededor del 60% decía que tenía una complexión gruesa, gorda o robusta, según todas las macrocategorías que hemos ido formando. Y esto mismo también puede ser debido a que
En primer lugar, la complexión no salía en todos los avisos, pero en los avisos que sí aparecía esta descripción de la complexión, es mucho más probable que se usaran estos términos debido a la facilidad que podían tener las personas para llegar a identificar la persona en sí mismo. Y de eso mismo también teniendo en cuenta el contexto de cómo usaban estas palabras en la época y también en relación al tipo de cuerpo que existía. Y en ello mismo también podemos ver de que otro aspecto importante fue que de la estatura que se encontró en los avisos que contenían la información sobre la misma estatura, alrededor de un 60% se encontró de que se consideraba que una estatura era baja o pequeña. Y por otro lado, un 60% de entre todos estos avisos explicaban esto de que el mismo muchacho que se consideraba en el aviso, o la misma persona en sí mismo, era de clasificación de cholo o china como etiqueta explícita, pero eso también nos advierte de que hay un 30% de todos los avisos, o incluso realmente un poco más, considerando que no todos los avisos aparecía esto del origen que podía tener la persona, o el color de piel o especie de etnia de la persona en sí misma, donde en ese mismo sentido hay que considerar toda la precaución que uno debe considerar al tratar de analizar estos textos. Luego también podemos encontrar como otras características notables que también se repetían con bastante frecuencia, como el cabello y rostro de las personas, y también como por ejemplo la frente, la cara, los ojos y la boca, como unas características que se repetían más que otras en todos los textos que hemos encontrado. Y por eso mismo también, como segundo grupo étnico que se repetía después de Cholo China, era el de mestizo. Y por ese mismo sentido, este dato por sí mismo no es neutral, dado que también expresa la jerarquía social que existía en la época y también el modo de lectura que se hacía a partir del cuerpo humano según cómo se veía la persona físicamente. Y luego también otro aspecto importante que se marcaba bastante en los avisos era el hecho de la ropa, y acá en particular, más que nada, la camisa pantalón que pudo haber tenido la persona, como las prendas más repetidas, y todo esto en el sentido de la connotación que todo esto involucraba para poder llegar a reconocer la persona, que era el objetivo principal de los avisos, el poder llegar a encontrar al chorito en particular, y todo ello como las prendas que más tenían importancia, como la camisa y el pantalón. Sí, ahora pasamos a la siguiente. También otro aspecto importante de estos resultados es el hecho de, en primer lugar, la fuga, el contexto y la ambigüedad. En primer lugar, tenemos estos hechos de cuándo ocurren las fugas, que esto fue a partir de la lectura crítica de los textos, donde se encontró que principalmente las fugas ocurrían durante la oración o la misa, y en ese sentido uno puede inferir de que es en esto mismo cuando los amos estaban ocupados y por eso mismo se daba este hecho de que el cholito se fugaba. Y también se puede decir cuando el menor mismo hacía mandados fuera de la casa o también ya como de forma general en cualquier momento del día, considerando todas las circunstancias distintas y también la gran cantidad de personas que se encontraban en situación de ser cholito o cholita. Y por eso mismo se puede concluir de que la fuga depende de todas estas oportunidades concretas que se van dando y el sentido mismo de el, el cómo podía llegar el cómo podía desarrollarse esta situación de escape. También otro aspecto es el hecho de la edad, donde también era un dato que podemos recopilar en gran medida a partir de estos avisos, con una gran frecuencia a partir de todos los textos en donde más de los 500 registros tenían la edad, cerca de los 600 que estuvimos procesando, y a partir de ello, la mirada de registro de edad tenía una edad entre 7 a 16 años, pero también queremos destacar de que había alrededor de un 14% que tenía una edad de 7 años o menos, y por otro lado, un cerca de un 1% con 20 años o más, que todo esto nos obliga a cuestionar la categoría de muchacho que se encontraba en el aviso y considerar de que
en muchos de estos casos donde la edad era menor de 7 años, uno podría hablar en sí mismo de la fuga o no, considerando la edad de la persona. Y por otro lado, también uno, por el lado contrario, de 20 años o más, uno podría también llegar a considerar de qué tanto era la relación de esta persona de más de 20 años, y en algunos casos de incluso 40 50 con la familia involucrada. Y también como nos obliga como a replantearnos un poco qué es lo que se debe considerar como chilito en este contexto, y asimismo cuál era el tipo de relación que existía entre el amo y el chilito. Y por otro lado, también algo que ya hemos repetido bastante es esto de que los avisos por lo general eran cortos, alrededor de 150 palabras. Entonces, por eso mismo está el hecho de que había bastantes avisos donde la descripción en sí misma era muy vaga de la persona. Entonces, por eso mismo, como el hecho mismo del muchacho o muchacha, también hace que no se pueda tener una inferencia automática de todos los datos y también de la pertenencia étnica o la condición social de la persona, sino que también muchas veces deberían tomarse en cuenta otros datos o asimismo también llegar a tratar de extrapolar de los datos que sí tenemos de registro, y por eso mismo también abre la posibilidad de que igual hay cierta lectura crítica de estos datos, considerando que de entre todos ellos, solamente una porción sí tenía este dato más específico de el origen étnico de la persona o similar. Ahora pasemos a la siguiente. Vale. Entonces, por eso mismo, todo esto va con el objetivo de tratar de explicar cómo se puede replicar este análisis en Python, donde en el pipeline técnico de toda esta secuencia de datos que se hizo, fue primeramente cargar todo este corpus de texto de alrededor de 600 avisos en pandas, que era una librería para poder cargar todos estos datos con data frame. Luego, en segundo lugar, la limpieza de la ortografía y de memorizar caracteres, considerando que también era un texto de época donde en muchos casos el lenguaje también se utilizaba de una forma distinta, y por eso mismo, para tratar de normalizar y encontrar ya las palabras en un formato más estándar y recopilado, se trató de normalizar estos caracteres para enfocarnos en el sentido más semántico y no tanto sintáctico de las palabras. Luego también esto mismo de extraer las entidades con NER y a partir de ello ir viendo qué patrones podemos ir encontrando. Y este mismo sentido también complementándolo con reglas y también todo el contexto histórico que hemos podido observar a partir de toda esta investigación. Y también en conjunto a ello, que esto realmente se hizo en, en un tiempo similar, esto de estandarizar las categorías y a partir de todas las descripciones más específicas, tratar de agruparlas para poder llegar a ciertas conclusiones particulares sobre los datos, dado que la misma descripción nos hacía en todos los avisos, sino que iba variando ligeramente. Y a partir de estas variaciones ligeras, lo que se hizo fue tratar de agrupar para tratar de descubrir ciertos patrones que uno puede, o sea, uno puede encontrar a partir de todos los datos. Y por eso mismo, lo último es lo que se considera para agregar frecuencias y todo esto para poder generar gráficos que den cuenta de, a partir de estos textos, que se puede llegar a tratar de concluir respecto a cómo eran los cholitos y cholitas en esta época. Entonces, por eso mismo, también acá se dejan algunas guías útiles que fueron utilizadas para este análisis. Y también debemos considerar de que el NER funciona bien para las personas, lugares, fechas, organizaciones y también otro tipo de palabras como adjetivos. Y eso mismo da cuenta de que también esta investigación puede servir con un proceso auxiliar de ayudarnos a poder entender qué tipo de palabras se usaban en la época con más o menos frecuencia. Y en ese mismo sentido, también hay que considerar el hecho de que todo este análisis debe considerarse según lo que entendemos de las categorías históricas, como puede ser el mismo chelito, y por eso mismo, ya como resultado final de todo esto, podemos obtener tablas y luego gráficos con todas las variables que hemos decidido utilizar para a partir de que salían en los avisos, variables ya sea de la edad o de o descripción física de la persona, y por eso mismo tratar de identificar
si existe cierto tipo de correlaciones o también qué tipo de estadística descriptiva podemos llegar a hacer a partir de todos estos datos. Pasemos al siguiente. ¿Tú querías Entonces, compartir pantalla, Matías? sí, sí, ahora voy a Vale, compartir pantalla con algunos códigos que hemos hecho para poder llegar a hacer este análisis de los textos y todo esto para que pueda ser replicable con otros. vale. Entonces Voy a dejar de ahora, compartir entonces. sí, sí, ahí se está compartiendo. Sí, Ya, bueno, acá en total hemos decidido seleccionar como cuatro notebooks que son como los principales de los que se hizo toda esta investigación. En lugar tenemos este del procedimiento inicial, donde a partir de todos estos Excels que hemos recopilado como equipo y procesado como manualmente, fueron agregados para poder llegar a tener el análisis completo de todos estos datos. Por eso mismo acá como sale esto de todos los Excels según qué persona lo hizo. Y todo esto también en el sentido de poder distribuir la carga, considerando que eran más de 500 avisos distintos. Y después de ello, por eso mismo está el sentido de unificar todos estos archivos Excel en el data frame de avisos chalitos, donde acá simplemente hacemos esta unificación y leímos, o sea, leemos esos archivos Excel, ya que también ciertas cuestiones de formato que se hicieron hacer, como el hecho de combinar las columnas de oreja y orejas, o también otras columnas que se dieron unificar, o también algunas eliminar, considerando todo el procedimiento que se hizo, en donde acá, a partir de todo este código, podemos llegar al data frame de los choritos, donde tenemos como cada fila el aviso en específico, luego tenemos la fecha y luego un montón de otras columnas, como pueden ser ya el texto en sí mismo, y todo esto para utilizar el NER, o también características de el nombre, la edad, el sexo, el origen, donde acá también se ve esto de que en todos los servicios tenían una diversidad de cobertura de las características, y en ese sentido, de por eso mismo de que muchas de estas columnas son rellenadas con valores nulos, debido a que no existía el dato en el aviso en particular. Pero todo eso considerando que se decidió, a partir de todos estos avisos, eh, tratar de considerar la mayor cantidad de columnas posibles y como descripciones posibles, y luego a partir de ello ir viendo de entre todas estas categorías cuáles eran las más frecuentes, en el sentido de cuáles eran más útiles y se escribían más en los avisos para llegar a conocer las personas. Entonces ahora pasando al otro data frame, donde es el data frame de las fuentes, que acá se considera como cada fuente el- la, el- la publicación específica del día del editorial del diario que se trabajó, en donde acá, por ejemplo, podemos tener de que, aparte de tener el número de la edición del diario, acá el número de edición fuente, también se tiene la fecha, y que todo esto sirvió para, después de todo ello, llegar a dar cuenta de un análisis temporal y de cómo iban variando estas características de los choritos a lo largo del tiempo. Y por eso mismo también sí creo un data frame ya más auxiliar para unificar todo esto de el de las fuentes y también el sentido con las páginas que se encontraban específicamente en el aviso, y todo esto considerando que un aviso en particular podía encontrarse en más de una fuente, y por eso mismo era necesario tratar de, o sea, crear este data frame auxiliar para encontrar la referencia de en qué fuente se encuentra un aviso en específico. Otro aspecto que también se hizo de una forma manual fue esto de revisar los avisos, y a partir de todo este procedimiento que se hizo, encontrar algunos registros que no eran deseados debido a ciertas características
que tenían el texto y que se consideraron como no aptos para este análisis y que iban a distorsionar la perspectiva de lo que queríamos analizar. Donde acá, entre todos estos Excels, se decidieron eliminar algunos de estos avisos para análisis. Y acá se encuentra específicamente cuáles avisos son y todo ello explicado por cierta razón que encontramos como grupo en general. Y luego ya pasamos a esta más de limpieza, donde convertimos ciertos datos y simplemente también tratamos de limpiar el texto, conservando todas las reglas del español y los espacios que pueden existir. Todo esto para que las librerías a posteriori puedan hacer un mejor trabajo en tratar de reconocer las palabras que son más importantes y las entidades en sí mismas, ya que tenemos como en general todos estos, todo este data frame con igual una cantidad larga de columnas de alrededor de 41, en donde se puede observar esto de que en muchas la mayor parte de los datos son nulos, pero en otras, como por ejemplo el sexo o el nombre de la persona, que en su mayoría sí tienen datos sobre en cada aviso se reportaba el sexo de la persona, o también otro dato como la edad. Luego también acá hacemos limpieza para tratar de transformar la fecha del dataframe a formato realmente fecha para poder trabajar extensamente con análisis temporal. Y acá en primer lugar hacemos un mini análisis exploratorio de este dataframe de los avisos, en donde podemos ver en este gráfico la cantidad de valores no nulos por cada columna. Acá podemos entender de que la mayor parte de los avisos contenía esto de la fecha y el mismo ID, que es lo que se considera como primordial para poder identificar el aviso, y además del texto. Y luego ya características más importantes, se encontraba esto de que el sexo es una característica que en la mirada del tiempo, salvo por tres avisos de los que hemos analizado, se reportaba. Y también otra característica era el hecho de la edad y el nombre de la persona que se reportaba en el aviso. Y luego otras características que tenemos que también tuvieron una gran frecuencia es esto del color de piel o el título del el mismo aviso, así como luego tenemos como camisa, el aspecto de camisa, cara, pantalón, ojos, y luego vemos de que ya para algunas columnas, como por ejemplo pueden ser eh, poncho o el hecho de la descripción de los dientes, entre todos estos avisos, existían solamente muy pocos que podían dar cuenta de cómo era la persona en este aspecto. Acá simplemente un código para poder llegar a generar un PDF de este archivo. Pero luego acá podemos ver también en este mismo sentido un mapa de calor respecto a los valores nulos, donde acá en azul están los valores que sí de verdad existieron y no tuvieron valor nulo a partir de cada columna, y donde acá, por ejemplo, por el lado izquierdo podemos ver las filas, y por ese mismo sentido podemos darnos cuenta de qué columnas acá en ese sentido con más prominencia el azul tuvieron más relevancia y otras que no tanto, como por ejemplo pueden ser el aspecto de las manchas de la persona, que solamente se repitieron en pocos avisos. Y luego a partir de toda esta creación de las columnas, también se decidió hacer un mapeo a partir de el dato más específico a uno más general, y por eso mismo se creó un diccionario a partir de las columnas que consideramos analizar en particular y que tenían más datos que otros. Entonces, por ello mismo, se mapeó todos estos datos para luego crear un análisis más agregado de todas las categorías que consideramos relevante destacar. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver de qué decisiones se tomaron a partir de las categorías en sí mismos, cómo fueron creadas, donde acá también hubo un trabajo de identificar qué tipo de grupos se pueden ir creando a partir de todas estas categorías de descripción de, ya sea de la vestimenta de la persona o de la complexión física de la persona. Y ya luego con esto mismo podemos hacer gráficos a partir de todas estas macro categorías, que sería ya el dato más general, donde por ejemplo podemos ver ya sea para la edad, la estatura, y todo esto con un código replicable que va creando el gráfico a partir de cada una de las columnas que hemos podido identificar como más relevante y que se decidió hacer este mapeo. Entonces, a partir de ello,
como se puede ir viendo cómo ha sido la distribución de todas, de al menos en los avisos donde existe la información, de qué valores fueron más prominentes y como qué grupos pueden irse formando. Donde acá, por ejemplo, podemos ver este último gráfico en la columna esta de color piel, que también se refiere como al grupo étnico de la persona en gran parte de los casos, donde que podemos ver de que el valor más prominente es esto del grupo de cholos chinas, y luego en segundo lugar, pero con una prominencia mucho menor, con cerca de un 12%, el grupo de mestizos, y también como por ejemplo podemos ver todas las otras palabras que también fueron utilizadas con cierta frecuencia para describir el color de piel o este es el grupo étnico de la persona en particular. También lo que se hizo después es tratar de analizar la correlación entre todas estas columnas. Y acá como las columnas eran por lo general en datos categóricos, lo que se hizo fue pasarlos a número. Pero acá podemos ver de que en general no existe una correlación tan alta entre las columnas, salvo entre, por ejemplo, la boca y los ojos. Pero en general la correlación es muy baja y por eso mismo, como esto sería análisis en particular de inicial de todos estos datos, ahora pasemos al análisis de las entidades, donde en primer lugar utilizamos esto de el- la importación de Score News para poder llegar a procesar con NLP esto de los datos en sí mismos y que esto considerando que esta librería en particular permite el uso de un texto en español considerando todo el contexto de esos datos en español, donde acá, por ejemplo, podemos ver el texto que se fue almacenando en este dataframe, que luego va a ser procesado, y en ese sentido, acá lo que se hizo fue el lemmatizar los textos y también limpiarlos para poder llegar a partir de esta librería, poder llegar a encontrar las entidades que se pueden ir dividiendo en todas las categorías de palabras y tratar de ir dando cuenta qué tipo de palabras a partir de todas las categorías se repetían más en la época. Y acá, por ejemplo, podemos tener el contexto de cómo es que se veía cómo se veía el texto ya procesado y luego por ello mismo podemos ver todo esta, este funcionamiento del texto, donde podemos ver, por ejemplo, para cada una de las palabras, qué tipo de categoría asigna el algoritmo, y también cómo la limitación en sí mismo se puede quedar guardada. Y luego podemos ver, por ejemplo, acá, a partir de cada entidad, qué tipo de palabra se encontró. Y acá, por ejemplo, podemos hacer ya en particular, haciendo el análisis solamente para personas, donde podemos ver qué tipo de personas aparecían en estos avisos, según el algoritmo. Y también luego se puede hacer esto mismo para en vez de eh, solamente ver el análisis de qué palabras se encontraron, poder tratar de encontrar la cantidad de, perso- de la frecuencia de cada una de las personas que se encontró. Y también asimismo, otra función que se tiene es esto de la entidad de tipo log, que se refiere a la ubicación. En acá, por ejemplo, vamos a ver de que a partir de todos estos textos, sí tiene sentido lo que se encontró como locación, porque por ejemplo podemos encontrar esto de Callao, Lima, Ayacucho, y todo esto es en el sentido de que los textos eran un texto bruto que fue procesado a partir del algoritmo. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver qué tipo de lugares o sea, qué tipo de lugares fueron más prominentes a partir de todos estos datos. Y asimismo, esto también se puede replicar para otro tipo de palabras como adjetivo, que donde acá podemos encontrar un conglomerado de palabras que salían en los avisos que trataban de describir a la persona. Y por ejemplo, podemos ver ya en la cantidad de el adjetivo, cuánto se iba repitiendo en los avisos. Y asimismo también con otro tipo de palabras como pueden ser sustantivos. Y asimismo ir tratando de identificar, según también cuán eficaz es el algoritmo y también qué tipo de palabras fueron más encontradas a partir de todos estos avisos. Y también asimismo podemos hacer este mismo análisis, pero para los verbos. Y asimismo, también luego lo que se hizo después es esto de tratar de encontrar qué tipo de palabras se iban relacionando más
o sea, en el sentido de qué tipo de dupla de palabras se tenía más frecuencia en particular. Y acá, por ejemplo, podemos, en este mismo sentido de los bigramas, que son básicamente esta dupla de dos palabras que se repetían. Como por ejemplo acá podemos ver esto de, se repetía bastante esto de sus con los patrones, lo cual era natural considerando el contenido del texto. O también, por ejemplo, de patrones con bien. Y asimismo, lo que permite esta librería es luego ya poder llegar a encontrar palabras vecinas entre sí, como pueden ser las palabras vecinas a, por ejemplo, la palabra misma de cholito, donde acá naturalmente podemos tener ya palabras básicas como un, el, es, o nombrado o como, y asimismo también con otras palabras vecinas de una palabra que se quiera ver en particular, como puede ser alto o redondo, o asimismo como aguileño. Entonces ahora pasaremos a el análisis de tratar de identificar en este otro notebook la frecuencia de las palabras, en donde acá primeramente se toman en cuenta todos los textos que se hicieron a partir de el archivo de NER, y acá podemos ver el uso de esta librería de en la clase de TDIF Vectorizer, que permite acá en ese mismo sentido que encontrar que las palabras que uno debe pararse o que no son consideradas relevantes, acá uno puede tener un diccionario con las palabras en español que se considera en este caso para todo este contexto de textos en español. Y acá uno puede crear algoritmos el, de cómo tratar de identificar la frecuencia y qué tan importante es la palabra en particular, donde, por ejemplo, ya como análisis de más bruto de todos estos datos, podemos darnos cuenta de que según este algoritmo, como las palabras como de dar, haber, casa, fueron consideradas como las que tienen más frecuencia y también como más prominencia a partir de todos estos datos. Aunque luego también uno puede encontrar palabras más de adjetivo o también de características físicas, como puede ser nariz o cuerpo. Y luego a partir de ello, también uno puede ver, a partir de todos estos documentos que uno tiene, qué tipo de prominencia tuvo ciertas palabras en particular, como pueden ser las palabras de chilito, mestizo o indio. Y acá uno puede, a partir de todos estos avisos, ir identificando qué tipo de prominencia tuvieron. Y acá este mismo uno puede extrapolarlo para otro tipo de palabras que se desean investigar en este contexto. Y asimismo, después de como a partir de todas estas palabras, uno también puede ir encontrando el, ese sentido de simplemente a partir de cada documento ir viendo qué término tuvo la mayor preeminencia según el algoritmo en particular. Y asimismo, como ir viendo el puntaje que se va asignando a partir de todos los documentos en específico, como qué palabras fueron consideradas más relevantes. Y luego ya, a partir de todo este análisis, uno puede ir viendo este gráfico de top de términos por cada documento, donde podemos ir viendo acá por cada fila, que sería el aviso, según lo que considero el puntaje de turn frequency de lo que se hizo en estos datos, donde podemos ver también qué tipo, o sea, cuál texto en sí mismo fue y también qué puntaje tuvo en particular. Y por ello mismo podemos ir tratando luego de hacer un análisis a partir del lenguaje que se usó y también como el sentido de qué, qué podemos dar cuenta a partir de cada texto. Y luego también a partir de todo este análisis ya más agregado, ir viendo a partir de todos estos documentos cuáles fueron los términos como el puntaje de la frecuencia y de la importancia que tuvo. Y por eso mismo uno también puede extrapolar este análisis que se hizo acá a partir de otros textos u otras fuentes históricas, e ir viendo si van teniendo patrones o no. Y luego por último pasamos a este archivo de análisis temporal de los datos, en donde acá se utilizó esto de las fuentes y en qué fechas fueron publicadas, para ir tratando de descubrir qué características se iban repitiendo más en el tiempo o iban cambiando su cobertura a lo largo de los años. Entonces, por eso mismo, en primer lugar, acá consideramos las columnas relevantes como el hecho mismo de
eh, las macrocategorías que fueran formadas a posteriori de todos los datos en específico. Y acá también, por ejemplo, para tratar de hacer un análisis a partir de las estaciones y de cómo iba cambiando en la frecuencia de las palabras según las estaciones del año. Y también, por ejemplo, acá podemos ver, o sea, se crea la función para tratar de ver la cobertura por el periodo. Y por ello mismo se puede generar estas tablas de ver, de analizar todas estas variables macros, qué cobertura media tuvieron, donde acá podemos ver de que la cobertura media de la edad fue de cerca del 91%, mientras que de otra columna como puede ser la complexión o la nariz, fueron cerca de un 13-14%. Entonces lo que se puede hacer a partir de todos estos datos es graficarlos para poder entenderlos de una mejor medida, donde acá lo que se hizo fue ir viendo a partir de todas las décadas que se tomaron estos avisos, en el sentido de cuál fue la cobertura, en el sentido de que el dato no haya sido nulo a partir de todas estas décadas. Donde acá podemos ver que en general las columnas mantienen una ponderación similar a lo largo del tiempo, salvo quizás un poco por el hecho de el color de piel, donde tuvo una ligera variación a partir de la década de 1840 versus 1850, pero también uno puede ir dando cuenta y que acá, como en particular, en la década de 1860, debido a que se recuperaron pocos avisos, sale como la mayoría de los datos ya en formato nulo. Y acá también podemos ver este mismo gráfico, pero en vez de ir analizando por las décadas, ir analizando por la estación, donde acá también podemos ver que en general son pocas las diferencias, salvo de nuevo por el hecho de color de piel. Y también podemos ver este mismo análisis, pero en vez de por las décadas, por el año en específico, desde 1841 hasta 1869, donde podemos ir viendo qué cobertura tuvo la columna en particular a lo largo de cada año. Y luego puede ir, lo que se puede hacer a partir de cada una de las columnas, ir viendo cuáles fueron los valores más frecuentes a partir de las categorías macro que se hicieron. Entonces, por ejemplo, podemos ver en este gráfico los valores más frecuentes de la edad en formato numérico, donde vemos de que a lo largo de cada año va variando el hecho mismo de qué valor de edad iba teniendo la persona. Acá, por ejemplo, entre los valores de 10 a 13 años, que fueron los datos más frecuentes. Y, por ejemplo, también se puede replicar este análisis y este mismo gráfico para ya sea para la estatura, la complexión y todas las otras características macro que hemos ido formando y en ese mismo sentido ir tratando de descubrir qué patrones puede haber tenido y como por qué razones uno puede tener que esta columna en particular en, en un año en específico tuvo más frecuente. Y en ese mismo sentido también a partir, o sea, a más del año uno puede llegar a replicar esto por estaciones, donde también es similar el sentido de ir viendo y tratar de ir descubriendo qué valor fue más frecuente en cada estación a lo largo de todas las columnas. Y después de ello también se puede hacer esto, ya sea como agrupando la edad, para en vez de tener la edad en simplemente formato numérico, sino que ir viendo categorías de edad, donde acá, por ejemplo, podemos ver de que tuvo una muy preeminencia esta de la proporción de edad en 1860, donde los avisos fueron del 100% de personas de 8 a 10 años, según lo que fue recopilado. Y también a partir de, ya sea luego por las fuentes, uno puede ir agrupando con los avisos cholitos en sí mismos para ir viendo eh, en qué cantidad de publicaciones estaba cada aviso, donde acá se diferenció que habían dos grupos principales, los avisos que tenían una publicación de 1 a 3 avisos o los avisos que tenían de 3 a más publicaciones. Entonces acá lo que se puede ver es de que eh, qué tipo de cobertura tenía cada columna según la cantidad de publicaciones de cada aviso, donde por ejemplo podemos ver de que por lo general la cobertura es menor en avisos que fueron más publicados, donde acá uno puede llegar a como desprender la conclusión de que en los avisos que tenían más publicaciones en general eran más breves debido al contexto y por ello mismo se tendían a publicar más
debido a que muy probablemente también era más difícil llegar a reconocer la persona y por eso mismo el aviso en sí mismo fue más publicado debido a que todavía no se encontraba hecho ahorita en particular. Ya que podemos ir viendo esto mismo según el dato para cada uno de los grupos que se fueron formando, ya sea de uno a 3 o de 3 o más, y también ir viendo como la media a partir de todas estas variables que macro que hemos ido formando y cuál es la media de los avisos la cantidad de avisos en que fueron publicados, donde por ejemplo podemos ver de que en la categoría de peinado macro que formamos, la media de los avisos que se encontró una cobertura fue de 2,5 y así mismo también, por ejemplo, podemos ver ya sea para valores en particular, en, qué tipo de valor tuvo, por ejemplo, la variable de cara macro, donde, por ejemplo, le podemos ver de que igual existe cierta diferencia de la media de publicaciones y también como en ese sentido la frecuencia aparecía a lo largo de todos los avisos. 5 minutos más. Entonces, a partir de ello, como este fue el resumen de todo lo que hicimos en código, y por eso mismo voy a pasar o sea, a pasar la palabra a Diego nuevamente, para que Vale, concluya. voy a compartir pantalla, ¿no? Vale, ¿se ve, cierto? Vale. Sí, sí. Bueno, entonces, como unas consideraciones finales y también provisorias, porque este trabajo continúa hasta el momento, em, queremos dar una pequeña interpretación de los datos que hicimos como equipo, entre todos, con los oyentes también que no están acá. Y queríamos mencionar o destacar un trabajo que de hecho Nico nos compartió y que nos ayudó bastante a pensar en cómo podíamos hacer una interpretación de todos los datos que Matías presentó. Em, que es de un artículo llamado Rehumanizing Data, Digitally Navigating the Bellevue Arms House, de Annelise Hanson-Schott. Y lo que ella hace de una manera similar a la nuestra es analizar en el siglo XIX los inmigrantes irlandeses que llegaban a Nueva York y que muchos de ellos llegaban enfermos con tifus, con cólera etcétera, y eran ingresados a este hospital de la ciudad. Pero muchos de ellos también, y ella podía hacer un recorrido de dónde llegaban, qué les diagnosticaban, ¿cierto? Los oficiales aduaneros y a dónde terminaban llegando. Em, Muchos de ellos tenían cólera, tenían tifus, pero también otros eran clasificados como simplemente reciente inmigrante y por lo tanto asumidos y era controlados dentro del enfoque de sanidad urbana y enviados a este hospital. Por lo tanto, ella dice, nosotros no podemos hablar por estos inmigrantes, solamente estamos limitados a lo que los registros aduaneros y de este hospital nos pueden decir. Entonces, en este caso, nosotros también tomamos nos sirvió eso para llegar a pequeñas conclusiones similares, y son tres básicamente. Primero, que sobre el aviso como un espejo, sobre si puede ser utilizado así, en este caso llegamos a una pequeña conclusión que sería que la descripción no es igual a una comprensión. En este caso, los avisos, de nuevo, para recordar, están hechos por personas que eh, consideran que hay alguien, ahí no estamos tan claros porque también es ambiguo pensar en las relaciones que tenían estos patrones con estos cholitos, pueden ser de variadas naturalezas. Pero en general está claro, algo que se les perdió, alguien que se les perdió y lo quieren encontrar. Por lo tanto, las descripciones que están hechas en estos avisos tienen un enfoque bien inmediato y bien material. Y por lo tanto, todas las estéticas con las que trabajamos están hechas en torno a eso, algo que ellos necesitaban y por lo tanto no pretendemos que los datos que tenemos sean una pintura exacta de las características físicas de todos los choritos, que sean una imagen exacta, calcada de esta población en general. En segundo lugar, nos pareció interesante el tema de, como había dicho, la subjetividad de la raza, que en los avisos se dicen con mucha seguridad, pero que también se contradicen a veces entre sí, porque a veces se utiliza cholito como una raza, dicen que es color cholo, color cholito,
pero ese simplemente dicen cholito y después dicen que es un cholito color peruano o un cholito color mestizo. Entonces, en ese sentido, em, tenemos algo interesante en cuanto la condición social y la raza se mezclan, pero a veces no simplemente, no súper claramente, sino incluso algo contradictoriamente, de forma que ni siquiera, podríamos decir que ni siquiera la gente de la época podía tener completamente claro, ¿cierto? Porque igual sigue siendo un debate. Hay diferencia en qué se considera cholito en esta época o qué es lo que no. Entonces, eso es algo también olvidamos. Y lo otro que también nos hace pensar en sobre cómo consideramos estas estadísticas y en cómo las podemos pensar como algo significativo y ilustrativo de esta población de los cholitos en general, es el factor monetario, porque repetir y dar un aviso cuesta. O sea, era una prensa y por lo tanto cada carácter era dinero que el patrón o la persona que esté interesada en este aviso tenía que pagar. Entonces, información importante sobre estos choritos y que podría haber entrado en el corpus estadístico puede haber sido dejado fuera simple por algo tan pedestre como qué tanto dinero tenía la persona que estaba haciendo el anuncio. Entonces, eso también es algo que hay que considerar. Entonces, como una síntesis interpretativa final a la que llegamos para ir cerrando, es que de la misma forma en que Shroud llega con los inmigrantes irlandeses, no sería posible hablar por estos niños, sino más bien preguntarnos y ponderar cómo la sociedad habla de ellos y los categoriza como una forma de controlar la ciudad, controlar el trabajo y controlar también las migraciones y las diferencias que se pueden encontrar en Lima en esta época. Eso, muchas gracias por su atención y dejo los correos de los profesores encargados de la investigación por si queda alguna duda. Muchas gracias, Diego, Matías, por este excelente taller. Yo también soy parte del proyecto y también me quedó aún más claro de lo que todo el proceso que tuvieron que hacer los y las ayudantes durante la investigación. Esto es un fondo de la Vicerrectoría de Investigación solamente para proyectos de humanidades digitales. Así que ha sido un trabajo que ya llevamos casi un año realizando juntos, ¿cierto? Em, y el trabajo, como ustedes han podido ver, es brutal, es como mucha información y de repente uno dice, ya, pero ¿qué voy a hacer con esta base de datos? Esta base de datos son como tres palabras. Y de repente de una base de datos tan simple como son estos avisos de fuga, uno puede sacar, como mostró Matías y Diego, una cantidad de información gigante. Incluso fue muy interesante que a ustedes se les pudieran ocurrir también poder cruzar la información como con el clima, que es algo que, por ejemplo, a nosotros siempre es algo muy historiador también, como ver de qué forma el clima también afectó y que por lo general uno tampoco lo piensa en el día a día, pero es algo que sí afecta un montón. Me gustaría saber si es que hay alguna pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono o pueden comentarlo en el chat. Gaby. Hola, yo soy una de las profes que está detrás del proyecto. Sí, tengo una pregunta para ustedes que creo que sería positiva quizás socializar, pero primero quería decirles que estoy muy orgullosa de su trabajo y del resto del equipo, Cata, Sofía, que no pudieron estar acá porque creo que es un muy buen ejemplo de cómo hacer interdisciplina sólida, ¿ya? Estudiantes de historia, estadística, ciencia de datos, y que realmente integraron un diálogo, y eso no es fácil. Muchas veces decían, no entiendo esto, no entiendo esto otro, y llegaron a esos puntos de encuentro y eso demuestra lo valioso del instrumento que se pudo lograr, así que quiero felicitarlos porque creo que la presentación, el taller que prepararon y el trabajo que han hecho es espectacular. Así que muchas felicitaciones. Y quería preguntarles si quizás pudiesen ahondar un poquito más en eso, en cómo fue la lógica y cuáles fueron las dificultades. Dentro del proyecto nosotros también les pedimos que tuvieran una especie de bitácora, ¿cierto? Donde fuesen identificando los puntos críticos y quizás reflexionar un poquito más sobre... em,
¿cuáles fueron como los principales desafíos, pensando quizás en que otros estudiantes o otros investigadores quieran hacer este tipo de investigación y que tengan en consideración esos puntos críticos y cómo ustedes los resolvieron o qué quedó también que pendiente? Chiques, Eh, tienen como 2 minutos. Sí, yo voy a ser súper corto. Yo, de ahí Matías puede decir su lado. Yo por mi parte, yo soy de la licenciatura, del el licenciado en Historia. Entonces, por mi parte, yo creo que fue súper crucial para tener esos puntos críticos y muchos de esos, de las conclusiones finales y de qué podíamos criticar, salió de estar abierto a trabajar con, en mi caso, con la gente de ciencia de datos, porque no voy a pretender que, que también la gente, los de licencia en historia, como que logramos entender finalmente todo lo que se hacía, es imposible porque simplemente no es lo que estudiamos, pero sí estar abiertos y también, no solamente estar abiertos a entender, sino también explicar por qué hay que tener consideración con ciertos contextos históricos. Qué puede significar este término en específico o qué no puede significar o por qué es complejo poder hablar de eso con una persona de otra disciplina era un intercambio que fue súper importante para el trabajo. Hasta yo creo que el punto que quizás no entender todo lo que se está haciendo en términos de la base de datos terminaba no siendo tan significativo si es que podíamos hacer este trabajo conjunto y explicarnos entre nosotros las cosas. Eso por mí no. Sí, yo también complemento esto de que llegar a hacer una modelación de los datos también es complejo, considerando que yo al menos, como no tenía una idea tan clara de todo este contexto histórico que está involucrado, entonces como el hecho de aprender y como hablar con la gente de historia sobre qué condiciones históricas todo esto, o sea, tuvo todo este proceso, y también en ese sentido como a partir de cada una de las palabras que se iba colocando en el aviso, como qué implicancia histórica tenía en sí misma la palabra, y también como uno puede decir sobre qué se debe tomar en cuenta para llegar a hacer un análisis de estos textos, y también como que, o sea, por ejemplo, uno puede dar cuenta de que en muchos casos uno lo que llega a entender como desde antes no siempre se corresponde con el análisis histórico que se tiene de este periodo, y por eso mismo también como cuesta el llegar a como entender inicialmente lo que llega a significar cada palabra, y por eso mismo como fue muy importante esto de como tener reuniones en donde pudiéramos discutir cómo llegar a también crear las macrocategorías, y también, por ejemplo, como qué implicancia tuvo el uso de cierta palabra que uno puede, como desde afuera, pensar que significa una cosa, pero en el contexto histórico puede llegar a tener otro significado, que en ese sentido también como cambia el análisis que se puede hacer a partir de una visión histórica.